y 2 son hembras. Entonces yo voy criando las ovejitas y esas dos ovejas hembras quedan preñadas y abren matriz. Pero una tiene un macho y otra tiene una hembra. Y yo solo tenía que ofrendar el macho que abriría matriz. No la hembra, solo que el macho. Entonces, si yo tengo 7 ovejas y nacen 2, ¿cuántas son? 9. Pero solo tengo que entregar esta. Y ahora tengo 6 machos y 2 hembras. Y vuelve a pasar lo mismo. Llegaba un momento que cuando yo tenía el rebaño, tenía 500 ovejas que ya habían parido y solo habían unas cuantas que eran hembras. Y esas solo unas parían por primera vez. Entonces, de 1000 ovejas, solo me nacían abriendo matriz 5 machos. De 1000 ovejas, 5 machos era el 10%. Era el 10%. No. Pero era el diezmo que tenía que dar. Después yo tenía un campo que estaba así y yo tenía que dar una medida. Yo tenía que tomar una medida, un EFA. Pero mi campo no producía una EFA. Yo tenía cientos de frutas en mi campo. Yo llenaba una medida. Es como cuando usted coge café, un canasto de café. ¿Qué es un canasto de café para el dueño de un cafetal? Es el 10% de la cosecha. No. Entonces ni siquiera saben qué es diezmo. No le dé el diezmo al pastor. El diezmo. Por ejemplo, si usted es dueño de un cafetal en Colombia y recoge toda la cosecha y usted toma un canasto y de una cosecha enorme y no puede negar un canasto, usted no da nada. Si usted no da un canasto de una cosecha de café, usted no da nada. Pero si usted hasta por dar ese canasto discute, usted no entiende ni lo que dice la Biblia, nunca se ha instruido, no sabe explicar qué es el diezmo. El diezmo no es el 10%. El diezmo es una porción del total. Y esa porción del total no es ni equiparable al total. Pero ahí es donde está el cristiano, que aunque tengo millones de dólares, no hay ni un dólar. Hasta por $1 dice, yo no estoy obligado a dar nada. Porque el que quiere dar aprende. El que quiere dar no le importa lo que le digan. Por eso Jesús después lo volvió todavía más complicado. O sea, les dijo, ¿sabe qué hace la viuda? La viuda no como ustedes, que traen ahí un EFA de cuando cosechan. La viuda dio todo. Dio todo lo que tenía. Y Jesús ni siquiera enseñó que el diezmo. Jesús pide más. Al cristiano le piden más que el diezmo. El nuevo pacto no es más fácil que el anterior. Antes tenía que pagarse el diezmo y ya Jesús no. Jesús le dijo, dio todo lo que tenía. Solo una moneda tenía la que dio. Y los nuevos creyentes vendían y daban todo lo que tenían. Es peor en el nuevo pacto, no es mejor, no es más fácil, no es más liviano. Pero algunos quieren decir, no, yo no tengo que dar nada. No de nada, es lo que hay en su corazón. La Biblia le pide que dé todo, que entregue su vida a Cristo, que le entregue sus hijos a Cristo, que entregue su matrimonio a Cristo, que entregue su trabajo a Cristo, que entregue todo lo que tiene. ¿Qué importa si usted está discutiendo porque no quiere dar un billete de $10? Usted no sabe ni siquiera darle su vida a Cristo. ¿Cómo? Si usted no sabe lo que es dar, no sabe ni siquiera el principio, no sabe entregarle a Cristo lo que le merece. A Cristo se merece mi tiempo, mi vida, mi atención. Él se merece todo. Si yo tuviera algo en la billetera, ahorita en la bolsa, lo que tuviera aquí le pertenece a Él. Porque por Él tengo trabajo, por Él respiro, por Él como, por Él vivo. Todo, por Él. Lo que me gano, me lo gano porque Él me da trabajo. Lo que tengo porque Él me bendice. Lo que puedo comprar lo hago porque Él lo creó. ¿No entienden que es todo Él? Que a Él le pertenece todo. Que cuando usted no quiere dar nada, usted no da nada. Usted no da ni una enseñanza, no da ni un pedazo de pan, no da un vaso de café, no le ayude, no le hace favor a nadie. Pues el que no quiere dar no da nada. Y el que quiere dar y aprende a darlo, lo da todo. Comparte su tiempo, comparte el conocimiento, comparte la verdad. Es que en verdad no lo han entendido. El diezmo.
Cristiano tienen que entregarle todo a Cristo. Cristo es dueño de todo. Así es, usted es un simple siervo que no le pertenece nada. Usted es un simple siervo que no tiene nada y que lo que tiene es lo que Él le dé. Y usted está esperando las promesas que Él le dio y usted reconoce que Él es dueño de todo. En verdad no entendían lo que era ser un siervo allá. El siervo no tenía dueño ni a tomar la cosecha, no era dueño de la tierra, no tenía la casa, dependía 100% de su amo. No decía, yo tengo esto y yo sí doy, yo no doy. No tenía nada, no tenía derecho a hacer nada. Sí, en verdad, ¿quién sabe para ustedes qué es el concepto de ser esclavo de Cristo, ¿verdad? Y entregar toda la vida, darle todo. Y en verdad al final es no tener fe. Ay, no, es que yo tengo esto, yo no le doy, yo ando juzgando a quién le doy, a quién no le doy. Yo juzgo a quién le dan las otras personas. No, eso no funciona así. No funciona así. Y en verdad, cuando el tema, a mí me molesta, cuando el tema se vuelve para un sesgo. Y sí, hay sesgo en ustedes cuando están conversando, hay sesgo con el dar. Hay sesgo con el dar. Y eso, vea, yo ni lo entiendo. Yo soy papá, yo me quito la comida de la boca para dársela a mis hijos. Como las mamás sí lo entienden. Las mamás dicen, los hombres no entienden eso. Una mamá sí es capaz de dejar de comer una semana para dársele a los hijos. O sea, en verdad, yo no entiendo ni siquiera qué creen usted que es el amor, es entregar todo y más. Es que es entregar todo y más. Amén. Todo y más. Oye, John. No tiene amor y misericordia por nadie. Hermano John. Ahora se tiene una categoría. No, yo sí decido este sí, y esta no, y este sí, y esto no. ¿Acaso que el Espíritu hace excepción de personas? No hace excepción de personas. No hace. Pero Hermano John. aquí se dice, a esta persona sí, a esta persona no, a esta persona sí, a esta persona no. A este sí le creo, a este no le creo. No es problema suyo. ¿Sabe dónde juzga el mundo usted? Cuando usted cree y usted cumple. Y cuando usted cumple y hace lo correcto, usted tiene fe que juzga al mundo. ¿Por qué? Porque usted cumplió y ahí sí tiene derecho. ¿Sabe qué? Cuando lo haga, y así se lo voy a decir, ¿sabe cuándo usted puede juzgar al pastor? Cuando usted puso en esa canasta. Si usted puso en esa canasta, vaya, júzguelo. Si usted no puso en esa canasta, ni se meta, porque no es problema suyo. Así. Hermano así. John. ¿Para qué usted habla de una iglesia que pide diezmos si usted no dio nada ahí? ¿Para qué se mete en lo que no le importa? Así literalmente. ¿Quién es el cristiano para meterse en lo que no le importa si no dio nada? Amén. Hermano John, es que realmente no es sesgo. Te voy a decir qué es lo que pasa. El sesgo de dar no es el detalle. Nah, ¿sabe qué es eso? Eso es doble moral. Es No, como que espérame. le voy a decir una cosa, en una casa que usted no compra la comida y no pone nada en el refri, no pone la comida en el refri, ¿usted dice cómo se administra? No. Ah, entonces no se metan donde usted no lo hizo. Si usted no dio nada. Entonces, escúchame. No es realmente sesgo, John, el dar. Porque yo no tengo ningún problema, para dar. ¿Sabes cuál es el ¿Cómo alguien que da no tiene claro el principio y no lo entiende y nunca se va a lo que pasa es que ahorita que hablaste, es que el enseñar que no den en un lugar no es, el enseñar verdadero es enseñar cómo dar, no decir lo que no tiene que hacer. La enseñanza del no es una enseñanza. O sea, yo no, venir a decirle, no le dé al pastor, eso no es enseñanza. Enseñanza es mostrarle a las personas a quién y cómo tienen que darle. Es que no entiendes esto, Benjamín. El argumento negativo de una enseñanza, esto no es verdadero. La verdad es lo que fundamenta a las personas. El venir a decirle a una persona que no haga, no es enseñanza. La enseñanza es decirle a una persona qué se hace y cómo se hace. pero no es sesgo. Porque el dar, yo no tengo problema con el dar. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a tocar trompeta delante de mí, pero por ese lado yo no tengo ningún problema. El problema, ¿sabes cuál fue? La palabra, como dijo el hermano Os, la palabra diezmo. Entonces, cuando tú ahorita explicaste que realmente que el diezmo no es ni siquiera, no se refiere a un 10%, ahí ya me cayó el 20. Entonces, pero el problema no es el dar, sino el cómo lo das. ¿Sí? Porque sabemos que Dios, ¿verdad?, dice que cada quien dé como proponga en su corazón. ¿Y quién es el que propone en el corazón del creyente?
es Dios. ¿Sí? Entonces, Dios es el que propone en el corazón del creyente. Ahora, como dices tú, todo pertenece para Cristo. ¿Sí? En los evangelios, en el libro de los Hechos, los apóstoles vendían todo y lo repartían. ¿Por qué? Porque Los Dios ponía en sus apóstoles no corazones. vendieron nada, los que vendieron eran Bueno, nosotros, las los personas, apóstoles pues, no las tenían. personas. Entonces las personas le ponían, vendían todas sus cosas y los ponían a los pies de los apóstoles. Pero lo hacían porque Dios ponía en sus corazones ese sentir. Entonces, yo entiendo, ahora que tú explicaste que el diezmo realmente no se refiere a un 10%. Entonces, entendí que no es sesgo, yo. Porque yo no tengo problemas para dar. ¿Sí? El problema, ¿sabes cuál era? La Mira, palabra mira, diezmo. mira. Te voy a poner un problema porque sí es sesgo. Porque sí es sesgo. Si yo te digo, Benjamín, hay un muchacho drogado, un problema, vamos y le damos y lo ayudamos. Entonces, como el ser humano siempre tiende al argumento de ponerse muy piadoso, ay, sí, vamos. Y tú nunca, yo nunca te he visto decir, no le den a las personas en ese término. Al único que tú dices que no le den es al pastor. Yo ahorita, por ejemplo, que no tengo sesgo, yo le dije, yo no le doy a una persona drogada. Dinero no. Yo le puedo dar comida, pero no le doy dinero. Y eso no es sesgo. Y yo le puedo dar a esa persona, no le doy dinero para que no se drogue, pero sí le doy comida. Y eso no es sesgo. Y también le he dicho, y yo le doy a un pastor para que se compre un parlante para que predique. Yo le doy a un hermano para que pague el internet y predique, aunque no predique lo mismo que yo diga. Porque yo sé que el Señor lo va a formar y lo va a poner a predicar. Yo le regalo un micrófono a una persona para que vaya a predicar a un parque y no se lo va a poder comer ni le va a poder echar salsa si no era porque tenía hambre, porque yo sé que eso es para servir. Entonces yo no tengo sesgo. Yo sé valorar el dar. Yo sé pesar qué dar y qué no dar. Yo tengo, como dice la Biblia, el juicio suficiente como por el Espíritu para decir, mira, puede ser que yo venga y si tuviera plata, yo le compro a un hermano un celular para que haga TikTok y le digo, tome hermano, cómprese uno bueno. Y alguien me puede decir, pero hay un chiquito con hambre. Y yo le digo, sí, está bien. Y también vamos a orar y vamos a bendecir al chiquito con hambre. Pero eso tiene un propósito en el Señor porque yo valoro cosas más importantes. Amén. Sí, sí, cierto, porque uno, a uno el Espíritu Santo le da sabiduría justamente para tomar decisiones, ¿verdad? En ese tipo de sentidos. A mí me ha tocado también que el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón darle a una señora con su hijo, ¿verdad? De comer. Y yo me he movido a hacerlo, a pesar de que tenía muy poco dinero. Pero yo me moví, o más bien Dios me movió a hacer ese acto de misericordia. Pero una vez me pasó también como dice el hermano John, yo trayendo dinero en la bolsa y encontrándome con un borracho que me pedía dinero, yo también decía en mi corazón, si yo a este borracho le doy dinero, se lo va a gastar en el alcohol, ¿verdad? Entonces, Pero mira, es un punto, no es que uno juzgue, es que no entiende la gente cuando usted tiene discernimiento. Usted sí, dice, yo no es que no quiera bendecirlo, yo no lo quiero bendecir para que se siga alcoholizando. Yo destruyendo a sí quiero mismo. bendecirlo para algo que realmente sea importante, ¿me explico? Sí, sí. Cuando tú bendices con sabiduría, tú aprendes a bendecir correctamente, según la necesidad que él necesita, no según lo que él cree querer, ¿verdad? Porque muchas veces la persona cree saber lo que quiere o lo que necesita y pide, pero no sabe que lo que realmente necesita es interno y no como tanto material. Entonces, Mira, te voy a poner un ejemplo. Una persona que yo aprecio mucho, el Capi. El Capi es una sí, persona que aprendió a administrar en el Señor. El amén. Capi administra una obra donde él alimenta a muchas personas necesitadas en el estado de él. Y el Señor al Capi le da para que administre. Capi es una persona que el Señor sabe que él sabe administrar. Y a Capi lo bendicen no con lo que él necesita. A Capi lo bendicen y el Señor lo tiene en preeminencia en el servicio. Entonces, por ejemplo, el otro día Capi dijo,
vamos a comprar un montacargas para bajar, porque a él le dan tarimas de comida, pero se ocupaba la herramienta. Entonces vino alguien, por cierto, estábamos en un grupo y dijo, Capi, sí, yo te doy ese. ¿Por qué esa persona le dio a Capi esa herramienta? Alguien hubiera dicho, mejor le da a un chiquito necesitado. Capi le da de comer a 600 o 700 personas en una semana necesitadas. El Señor necesitaba darle esa herramienta. Esa herramienta era necesaria para que pudiera atender más gente. Una persona inmadura, religiosa, dice, ay, qué bárbaros. Entonces hubieran agarrado eso y yo conocía a un chiquito en la esquina. Es que el Señor está dándole para que administre. Y también el Señor sabe desarrollar eso. Pero el religioso lo va a juzgar de una forma que no lo entiende. Que no puede ver la plenitud de lo que el Señor está haciendo. Entonces, a veces para el religioso hay cosas que no son importantes, otras sí. Hay mucho sesgo, mucha gente que no cree en ningún ministerio. No es que creo en uno que sí predica y este sí me da testimonio, es que no cree en ninguno. Hermano John, ¿quién fue el que dijo cuando derramaron el perfume a Jesús y dijo, con ese perfume mejor se hubiese vendido? Judas. Fue Judas. Pero ahora mire, hermano John, hay que tener algo claro, que sí, lastimosamente el evangelio lo han cogido de negocio, pero hay pastores que viven de la fe y predican por la fe, por amor a las almas, y Dios se encarga de bendecirlo y usa el que tiene que usar para bendecirlo. O sea, no hay problema con eso, no hay que generalizar, porque mire, la vez pasada yo hablaba de este tema. ¿Y qué pasa? Medio de este tema y usan el diezmo y la gente lo escucha y hay muchos que se abstienen de ir a una congregación a escuchar la palabra por la cuestión del diezmo y estas cosas, ¿sí me entiendes? Porque no lo saben explicar o cosas así. Es que mira, cuando Jesús le manda la carta a las congregaciones, él dice que en algunos hay algunos que tienen mala doctrina y él habla de lo que está sucediendo en las iglesias y Jesús no lo esconde de su iglesia. O sea, Jesús no dice, es que esta es la única que tiene perfecta la doctrina y no se equivoca. Él habla de las congregaciones, va hablando del error, le dice que no tengan por costumbre dejar de congregarse. Dice que en medio de las congregaciones hay errores y la gente ha agarrado la excusa de no congregarse y utilizan la doctrina así, por ejemplo, ok, yo me congrego 2 o 3. Ah, ok. Y en Apocalipsis, que son miles de millones. Entre miles no se congrega. Usted solo se aprendió a congregarse entre 2 y 3. Van a tener problemas en Apocalipsis, porque en Apocalipsis hay una multitud que son miles de millones que nadie puede contar. Y si usted no está contado entre esos miles de millones, yo no veo que diga que hay miles de millones y grupitos de 3 por allá. ¿Es válido en algún momento que 2 o 3 congregados en su nombre? Es válido. Es válido también que pueden haber miles de millones congregados en nombre de él, también es válido. Pero era lo que les decía al principio cuando comenzamos el live. ¿Qué va a tomar la gente? Lo que le conviene. El que no se sabe congregar con muchas personas va a decir que solo es válido 2 o 3. Y otros que solo le gusta el tumulto va a decir que solo es válido miles de millones. Y ninguna de las dos. Usted las va a vivir las dos cosas. Usted va a llegar a un momento que estuvo congregado entre 2 y 3 y va a ser un momento parte de esa multitud. No lo puede hacer ahorita y no entiende la madurez y predica en contra de esas verdades. Cuando usted predica que estar congregado son solo 2 y 3, contradice Apocalipsis. Y cuando usted dice que solo si hay una multitud, contradice que son 2 y 3. Entonces usted le dice a la gente normal, vea señor, usted, van a haber momentos en que va a estar congregado 2 y 3 y es normal que usted también sea parte de multitudes que alaban al Señor. Cuando Jesús entró por Jerusalén, toda la multitud del pueblo lo aclamaba y le decía, Hosana, Hosana, y que viene en el nombre del Señor y las palmas. ¿A usted no le hubiera gustado estar en esa multitud? Todos unánimes a una voz coreando al Señor en el cumplimiento de una profecía. O dice esa profecía en ese momento que habían grupos de 2 y 3 esparcidos cada cierto tiempo y que estaban ahí. Entonces, es religiosidad. ¿Qué nos topamos siempre? Siempre es lo mismo. Siempre es alguien que toma el versículo que le da la gana y solo ese versículo es válido. Y ese me justifica a mí. Y no predican de Cristo, no predican de Jesús, predican de lo que ellos creen que lo justifica a ellos. ¿Usted se congrega? Sí, sí, claro, vea, donde hay 2 o 3 congregados. No, hable bien. Sí, hermano, vea. Yo he estado congregado en 2 o 3 en mi casa alabando al Señor.
Yo he estado en medio de una multitud pegando gritos y alabando a Cristo. Y yo espero estar entre los miles de millones que están en Apocalipsis. Yo sé que hay momentos de 2 y 3. Sé que hay momentos de todo el pueblo congregado. Sé que va a haber millones congregados. Y yo todo eso lo hice. Y si hay ahorita millones en Cristo, usted me dice, vamos, yo voy. No me quedo, no, yo ahí no voy. No, yo solo 2 y 3. Eso es sesgo. Es lo que, con lo que comenzamos en live. Es sesgo. Ah, no, yo no le doy a los pastores. Yo le doy solo a los huérfanos, a los necesitados. Bueno, ahí está el verso, arránquelo. Tienen que hacer partícipe de toda buena obra en que lo instruye. Nunca lo pudo vivir, lástima, usted se perdió la oportunidad. Yo, aunque sea con poquito, vino una persona, yo lo bendije. Gracias, Señor, un día, porque pude vivir ese verso. ¿Sabe qué me llena a mí? Poder vivir toda la verdad. Toda la verdad, que un día el Señor me abrió el entendimiento de la Escritura y que un día me dio un sueño. Que un día pude predicar con palabras claras y que un día me permitió hablar en lenguas. Todo. Todo. Si el Señor un día me permite hablar en lenguas extrañas, amén. Y si un día me da claridad de palabras para expresar su verdad, amén. Se cumplió todo en mí. Todo en mí. Si un día tuve para bendecir a los demás, amén. Y si un día necesité que Él me extendiera la mano y me sacara y me diera de comer, amén. ¿Sabes cuál es la comida más rica que me he probado yo en la vida? La que el Señor me puso en la mesa cuando yo no tenía nada. Esa, me gustó más esa que cualquier restaurante fino que yo entrara a pagar. No hay que sé que el valor que tiene, porque Dios usó a una persona de corazón pura para ponerlo en mi mesa, vale más. Eso no se compra, eso no tiene precio. Es solo decir, ustedes saben que a mí un día por necesidad Dios me dio de comer. ¿Sabe qué me dice ese que Dios me dio de comer? Me escuchó. Supo que yo necesitaba y me extendió la mano. Ahí puede venir un millonario en el mundo y decir, yo me comí lo que me dio la gana. Y digo, sí, pero usted nunca le dio de comer a su papá. A mí mi papá un día cuando yo no tenía, me mandó la comida que yo no tenía porque él me ama. Y esa comida me supo más rica porque comer arroz y frijoles con el papá es mucho mejor que todos los deleites del mundo con el Satanás. Entonces, ¿cuál es la parte de la vida que quieren vivir y cuál no? Quieren vivir y ver solo lo que les conviene. Quieren predicar solo lo que les conviene. No le dé a este, pero a este sí le dé. No haga esto, pero esto sí lo haga. Congréguese en 3 y no vaya a la reunión. No, vaya. El pueblo de Israel se reunía. El pueblo de Israel pasaba momentos donde habían pocos y pasaba momentos como cuando Jesús nació. Ahí no cabía nadie más en ese medio de ese pueblo. ¿Se imaginan ustedes qué privilegio hubiese estado en la pelota del pueblo de Israel donde no cabía uno más y que usted estuviera en el lugar donde Jesús nació? Pero como usted no tiene por costumbre congregarse y a usted no le gusta el tumulto del pueblo y usted no cree en eso, entonces a usted le tocaba quedarse en el campo allá, 2 o 3. Es bueno, sí, pero es lo que le toca a usted. Pero a veces lo que a usted le toca no es porque la Biblia no le prometa más, sino es porque usted tiene un sesgo. Es lo que les dije desde el principio. ¿Qué es lo que encontramos ahora? Puro argumento de lo que cada uno quiere vivir. Uno viene y comienza a hacer grupos de 2 o 3 porque solo ese versículo quiere. Otro quiere millones porque solo ese versículo quiere. Enseñen a las personas la verdad. Dejen de argumentar lo que a ustedes les conviene. Y dejen que las personas vivan la verdad que les corresponde a ellos en Jesús. Hay verdades que le tocan a cada uno. Hay unos que van a ser maestros porque el Señor los quiso usar y leyeron y se capacitaron. Hay otros que no. Hay unos que aprendieron a servir, otros que no. No se meta con los que sirven. O sea, le voy a decir una cosa, hay que tener autoridad para hablar de los pastores. Y cuando usted tiene la autoridad, usted llega a entender muchas cosas que usted nunca estaba en esa posición. Es fácil criticar desde allá. Critiquen cuando ustedes dirigen una iglesia. Cuando usted dirige una iglesia y cuando usted administra una iglesia, ese día usted tiene autoridad para hablarle a un pastor. ¿Quién es usted para criticar a un pastor cuando usted nunca ha predicado delante de un púlpito ni ha dirigido una iglesia? Usted Dios no lo escogió para dirigir una iglesia. No tiene eso. Eso es como que una mujer que nunca ha tenido un hijo le diga a una mujer que ya tuvo 3, ¿qué es lo que se siente en los dolores de parto? Seguro le va a volver y dice, ¿qué pasa? Está loca, no sabe ni qué está hablando. Y ya tuve 3. Pero a veces somos tan soberbios que queremos enseñar a los demás a hacer lo que ni nosotros hacemos. ¿Y sabe qué nos volvemos ahí? Fariseos hipócritas. Que les decimos a los demás qué tienen que hacer, pero nosotros no lo hacemos. Y creemos que tenemos capacidad de enseñar.
No, mi hermanito, hay que estar ahí y vivirlo para poderlo hablar con propiedad y mostrarle a las personas cómo se vive porque tiene testimonio, no porque usted lo analiza desde afuera. Porque desde afuera cualquiera le dice el toro lee, desde la barrera cualquier toro es manso. Esta sí que es comida sólida. Gracias, John, porque se me está atorando aquí en el tragadero, pero gracias por este alimento sólido que estás dando. ¿Qué? ¿Por qué tan callados? No se murió nadie. Amén, Hablen, amén. hermano. Pues Gloria que a lo que Dios. pasa es que así honestamente no entendió lo que quería decir, pero se disparó el hermano John. Se disparó, es que no estaba Se dando. entendió, se El entendió. problema no era de dar, hermano. El problema no era ese, el problema. Yo no tengo problema en dar, sino que Tampoco. Yo el tampoco. problema es que exigen. Ellos, ese es el detalle. Ya va a venir hermano John. Pero no en todas las congregaciones. Hay No, congregaciones donde, escúcheme, hermano, hay congregaciones donde no exigen. Vea, Juan David asiste a la Pentecostal. Él puede decir que hay congregaciones en Colombia donde no exigen el diezmo. Entonces nosotros no podemos, a veces se da con congregaciones donde piden una cosa, piden la otra, es verdad. Pero vea, yo le voy a decir, hay congregaciones en Colombia que el pastor ni siquiera es el que coge los diezmos, porque esto lo maneja la junta local. Los diezmos los maneja los diáconos de la iglesia. El tesorero de la iglesia coge el diezmo que depositan los hermanitos en el alfolí, y cuando es el momento de sacar los diezmos, de ahí se paga el arriendo del salón, los recibos de agua y luz, lo que se haya gastado para X o Y cosa, y luego a uno le dan un salario. No, eso no es que como en las iglesias que usted ve que ahorita puso radio un video, que los pastores cogen la... Hay congregaciones que no funcionan así. Hay congregaciones que el pastor recibe ni un salario mínimo, porque hay De hecho, congregaciones donde hay 40 personas, donde hay 150 personas, y no todos trabajan y no todos tienen para el diezmo. Yo se lo digo porque yo lo sé y lo he vivido, y he tenido que recibir 40,000, 50,000 pesos colombianos de un diezmo. Entonces yo puedo dar testimonio de que no es que el pastor se enriqueció. Hay algunos que sí, ustedes los conocen, pero hay otros que no. Adelante. que de hecho el problema, como dijo Siervo, es que el problema no es el dar. Por eso puse el video yo al principio de ese pastor. Bueno, disque pastor, porque sabemos que un verdadero pastor no va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero el motivo del video es por eso, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que le imponen a la gente, le enseñan erróneamente el tema del diezmo. Entonces, no es tanto sesgo, ¿verdad? Porque, pues, hay personas que no pueden decir que eso es un sesgo mío del dar, porque hay personas que saben que no es así, ¿sí? Dios ama al dador alegre, y yo lo he hecho porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Entonces, no podemos confirmar que lo que yo estoy hablando sea un sesgo. El video fue bien claro, yo lo puse desde un principio y por eso de ahí inició todo el tema, ¿verdad? Pero, pero creo, sinceramente, que a lo mejor, no sé, hubo una mala interpretación, o yo nunca he dicho que no le den al pastor. Yo lo que puse el video para que aprendan realmente a ver a quién le dan. Entonces, en sí, literalmente, yo nunca dije
que no le den al pastor. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no hace excepción de personas. Entonces, ahí es una aportación breve sobre el tema Mano del video Benjamín, que compartí. Sí, mano mira, deja Benjamín. nomás le digo algo a Benjamín porque yo también estuve hablando. Mira, Benjamín, yo solo lo que quiero es pedirte una disculpa por si yo te dije algunas palabras que no estaban bien, porque yo no soy nadie para juzgar y yo no sé si ahorita estoy vivo y mañana ya me voy con Cristo, solo quiero pedirte una disculpa y así para yo estar libre de mi corazón. Discúlpame si yo dije alguna palabra No, mala y nada de dañada. eso, hermano Ándale, Luis. yo te Nada de amo en eso, el todo amor de bien. Cristo. Igual, igual. De hecho, Ándale. mira, yo me conoce, se me hace raro que, porque él me conoce, él sabe que yo hago unas preguntas, o sea, ¿por qué? Porque es necesario hacer preguntas. Ahora, si a una persona no le gustan las preguntas, pues entonces, porque no hable, ¿verdad? Mira, Entonces, radio. pero podemos, perdón Luis, Sí. pero hacemos las preguntas porque sabemos que la escritura toda es verdad. Yo nunca voy a negar lo que la Biblia dice. John sabe perfectamente, eso me extrañó, ¿verdad? Oye, Y él sabe que en otras ocasiones le he hecho las mismas preguntas y siempre pasa lo mismo. Pero pues analiza yo creo esto, que, mira, radio, permítame, analiza esto, que Dios, fíjate, es de la manera de que yo lo miro. Dios te usó ahorita con esas palabras para darnos este mensaje que Dios nos está dando. Te usó a ti para hacer las preguntas y de allí sacar, y fíjate la pues enseñanza que que hubo. siempre ha sido el propósito de las Así es. preguntas. Y te voy a Amén. ser sincero, Luis, la verdad, sinceramente, de este tipo de preguntas que yo le hago a John, nadie de los que somos parte del cuerpo de Cristo, de los que nos congregamos con el hermano John, es muy raro el que hace ese tipo de preguntas. Yo lo conozco a John de hace mucho y sabe que le amo en el nombre del Señor, sabe que lo aprecio mucho y yo hasta por él doy mi vida, si es posible, ¿verdad? Pero no crean que digo estas palabras por alabarlo ni nada, no, porque ese es el sentir que hay en mi corazón. Él me conoce bien, ¿verdad? Pero yo siempre voy a hacer preguntas duras a muchas personas. A muchas personas les voy a hacer preguntas duras, ¿sí? Ahora, yo les dije, yo voy a aprender algo. Yo siempre estoy abierto a aprender. Yo nunca he dicho yo, y siempre lo he dicho en mi live, aquí no se trata de que yo sé más que tú o que tú sabes más que yo, no. Aquí se trata de aprender mutuamente. Entonces, si a mí surgen preguntas y sé que las preguntas son válidas, o sea, no podemos negar eso. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí hay creyentes y también hay personas que no han conocido. Y todo eso es para que se manifieste, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero el que quiera malinterpretar las cosas es libre de hacerlo, o sea, no hay problema. ¿Sí? El que quiera juzgarme también lo puede hacer, no hay problema. Todo sigue igual. Conmigo sigue igual. Cualquier hermano que vaya y me visite, los likes que yo haga son bienvenidos. Yo nunca voy a hacer excepción de personas y nunca lo he hecho. Y Dios sabe, y John también lo sabe, y muchos también lo saben. Pero de la misma manera yo les digo, hermano, no me les malinterpreten. ¿Sí? Y le voy a ser sincero, para mí fue algo nuevo de lo último que dijo John del diezmo, de que realmente el diezmo no es realmente un 10%. Y eso es lo que me sorprendió a mí porque yo nunca lo había visto de esa manera. Y le doy gracias a Dios porque aprendí algo nuevo. Entonces, ¿qué me enseña con eso? Que realmente es la disposición, ¿verdad? Del corazón. Si realmente dice que el diezmo literalmente no es un 10%, entonces para mí, entendimiento, es la disposición del corazón. Y amén, amén a la escritura. Entonces, Mano,
Amén. Así es. Pero de Mano la Benja, misma manera. Pero mano menos, Benja, disculpe, mano, disculpe. Fíjese, hermano, que yo no estoy en contra de eso, yo porque se daba. Vaya, hay algunos que dicen, no, es que el diezmo es de la ley, pero Abel, él ofreció ofrenda, no había ley. Abraham dio diezmo, sí, no había ley. Jacob dio diezmo, no había ley. Entonces, yo lo que estoy, no tengo sesgo de andar en ninguna manera, sino que muchos, como digo usted, mano Benja, se aprovechan y lo exigen, ¿me entiende? A Así eso, es. en eso sí estoy en contra. Sí, de hecho, por eso fue el motivo del video al principio, pues es que ese era el fundamento del video del que puse. No fue realmente por no darle al pastor, no, simplemente aprender a quién se le va a ofrendar o dar, no a gente que ahora no sí, practica la Disculpate, brother, palabra. quería, disculpame, te enojaste. No, si ustedes tienen los temas equivocados. Ustedes no se tienen que meter con el sacerdocio ni el diezmo. Ustedes Pero es pueden, que, brother, nosotros somos sacerdotes también. ustedes le pueden enseñar a las personas a distinguir entre un falso pastor, pero no pueden decir que no lo hagan, porque la enseñanza es incorrecta. Es que no lo estamos diciendo que no lo haga, brother. Que no lo haga. Sí, Mira, estamos en contra de la mira. exigencia. No, es que no están escuchando. Ustedes utilizan el tema al revés, porque hay un falso pastor que tiene una mala actitud. Ustedes endurecen el corazón de las personas para no dar. Ustedes no le dicen a las personas, no, vea, Estoy diciendo, brother. vea. Pero es que no dejan explicar. Se los estoy diciendo en la cara porque así es. Ustedes no enseñan lo correcto, sino que usan la enseñanza y se dejan llevar. El que Benjamín presentó es un falso pastor. El problema no está con el dar. El problema no está con lo que la gente va a dar. El problema es que hay lobos rapaces y hay falsos pastores. Lo que la gente no tiene que discernir es si da, vea, si usted tiene hoy algo, usted tiene que dar. Usted tiene que buscar a quién bendecir. Usted le dice, Señor, ¿a quién, Señor? ¿Quién de tu pueblo? ¿Quién necesita hoy? Cuando usted puede hacerlo, y aunque no pueda como la viuda, usted dice, Señor, bueno, yo tengo esto y quiero compartir. Y aprendí a dar no por obligación, no porque me sobra. ¿Dónde les enseñó a ustedes la Biblia que se da por sobros? ¿Ah? ¿Dónde les enseñó eso la Biblia? En ningún lado, de hecho, Porque si no, vea, si no, yo no sé cómo ustedes viven en su casa. Si esto es normal, por eso solo puede administrar la iglesia alguien que tenga familia. La iglesia no la puede administrar alguien que no tiene esposa, hijos, porque si no, no sabe cómo es esto. Cuando usted está casado aquí, y los que somos papás lo saben, usted dice, bueno, listo, tengo, no sé, $10 en la bolsa. Voy a comprar y todos van a comer pan porque solo para eso alcanza, pero es para todos. Cuando usted tiene algo, usted le dice, Señor, aquí tengo, y voy a compartir. Y comparte con todos. No se dice, no, es que yo como chuleta y con lo que sobra le compro a mis hijos. Usted no le puede dar los sobros a los hijos de Dios. Usted se hace partícipe de lo que tiene. El cristiano tiene que ser como la viuda, comparte de todo lo que tiene. Pero el cristiano nunca aprendió eso. Pero ¿por qué lo agarró de excusa? Lo agarró de excusa por los falsos pastores. Entonces usan la excusa de los falsos pastores para decir no den. Y esa no es la enseñanza. La enseñanza no es un falso pastor. Como hay falsos pastores, entonces yo no le doy nada a nadie. Porque como entonces yo ahora veo que todos son malos, yo no le doy nada a nadie. Eso es mentira, eso es una falsedad. Eso le endurecieron a usted el corazón. El cristiano vive para compartir. Comparte lo que tiene. Y van a haber momentos en que usted se tiene que desprender no de lo que le sobra, de lo que tiene. Y el Señor le va a probar esos momentos en su vida. El Señor le va a probar si usted es capaz como un joven rico de entregarle todo a los pobres, de todo lo que tiene.
pero muchos no van a pasar ese momento de prueba, porque dicen, no, yo a este sí le doy y al otro no le doy, y no están preparados. Entonces ustedes están haciendo la enseñanza mal, están utilizando el tema de que hay falsos pastores para promover el no dar. No están enseñándole a la gente, no, hermanos, Bueno, vean, yo para sí, que ustedes, yo para sí que promuevo ustedes la no ofrenda. sean engañados, Yo sí para promuevo que la ofrenda. ustedes, vea, para que ustedes no sean engañados. La vida de fe es por el Espíritu. ¿Cuándo usted nunca se va a sentir traicionado? ¿Y cuándo usted nunca se va a sentir engañado cuando usted bendice a una persona? Cuando el Espíritu pone en su corazón hacerlo y usted descansa y dice, Señor, lo hice en mi corazón conforme tu Espíritu me guió. Ahí no va a haber reclamo nunca. ¿Cuándo hay reclamo? Cuando usted cae en el mismo negocio, quiere que lo vean, le da porque le ofrecieron, le hicieron unas promesas que después no se cumplieron, entonces usted se siente estafado. Las miles de millones de personas que hablan que fueron estafados por pastores falsos, no están reclamando que los engañaran, no están reclamando la verdad, están reclamando que los engañaron, porque les prometieron que iban a haber bendiciones, porque dieron con expectativa. Así se los digo, en una iglesia de esas no solo está el falso pastor, está el cristiano que no vale nada, el que cree que compra a Dios, el que cree que compromete a Dios con un dinero. Ustedes ahí excusan a que no tienen que excusar. Ese pastor le está diciendo, a mí no le están robando a Dios, si usted quiere que Dios le bendiga su plata y esto y lo otro, dele. Eso nos está diciendo en la cara, eso está tan enfermo el pastor como la persona. Los dos están enfermos. No son pobrecitos que los engañaron. No, son personas avariciosas, llenas de avaricia en su corazón, que están reunidas pensando en que hacen pactos con el Señor, que compran promesas, que pagan bendiciones y simplemente están siendo estafados porque lo quieren en su corazón. Pero ustedes los ponen como, ay, pobrecitos, ellos los están engañando. No, se los dicen en la cara. Vea, a ellos les dicen así, si usted echa aquí en ese alfolí, lo que usted eche, el Señor se lo va a dar 100 por uno. Entonces la gente dice, ah, listo, tengo $100, el Señor me devuelve 10,000. Y se va con expectativa, Señor, yo te di $100, me debes 10,000. Son igual de avariciosos que el pastor. Son lo mismo. Es el mismo puño de cizaña, todo junto. Pero ustedes ya les endurecieron el corazón porque ahora que nadie dé. No, por eso les dije desde el principio, eso no es así. El cristiano vive para dar y lo hace por el Espíritu y sabe bendecir. Y usted lo que tiene que, para que nadie lo engañe, vivir por el Espíritu. Pero los que viven por el Espíritu, sí dan. Los que viven por el Espíritu no es que tienen un espíritu tan bueno que el Espíritu ahora les dijo que no dieran. No, esos no son los que vienen por el Espíritu. Los que vienen y supuestamente llegaron a entender también que ahora no le dan a nadie, están igual que los que dan por dinero. Los que están por el Espíritu son los que sí saben vivir para dar, sí saben a quién tienen que darle, sí saben cómo tienen que compartir. El Espíritu sí les habla para bendecir personas, el Espíritu sí los usa para ministrar personas, el Espíritu sí los usa para que se cumpla toda la palabra. No el que tiene tanta malicia que no le da a nadie. ¿Entienden cuál es el error o no? Amén, así es. Así es. Y la malicia, hermano John, bueno, yo hablo por mí, ¿no? No hablo por nadie, yo hablo por mí. No es que, en mí no es que haya malicia y no es que no dé, ¿sí? Yo nunca enseño que no den, eso no me lo pueden decir. Yo nunca he enseñado que no den. Lo que sí yo enseño y trato siempre de enseñar, ¿verdad? La ofrenda. Porque Dios ama al dador alegre. Y eso es lo que yo predico. Es lo que me gusta predicar a mí. No me gusta meterme tanto en el otro, pero sí me gusta, ¿verdad? También hablar del tema, ¿verdad? Cuando realmente no se traza bien. Pero sin embargo, hoy aprendí que no lo tenía bien atrasado, el tema del diezmo. Y ahora ya lo entiendo. Ahora tengo la certeza de cómo hablarlo, ¿sí? En el cumplimiento sacerdotal en Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Entonces,
El Pero el problema, sesgo, escucha esto, el problema aquí es que el sesgo siempre va a romper lo que la Biblia dice. Este tema lo hemos hablado 1000 veces. No se puede desacreditar el sacerdocio de Cristo. Por no, ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿el sacerdocio de Cristo tiene un templo? sí, ¿El sacerdocio de Cristo tiene un sacrificio? sí, ¿El sacerdocio de Cristo tiene un diezmo? amén, Entonces, yo no puedo hablar en contra del sacerdocio de Cristo, tengo que enseñarlo cómo es en Cristo. ¿Cuál es el templo? Ya el templo no es el de piedra, ahora el templo somos nosotros. amén. El sacrificio es el de Cristo y nosotros presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Cristo como sacerdote, ¿circuncida o no circuncida? Sí, amén, Pero de corazón y oídos. Y amén. ahora vamos entendiendo lo que se cumple en Cristo. Si yo vengo y simplemente me tiro de cabeza y digo, esto no está vigente, lo anulo en Cristo y no lo llevo al verdadero entendimiento. Y no se trata de decir lo que yo creo que yo tengo que hacer, se trata de predicar cómo se hacen las cosas en Jesús. Amén. La gente ahorita habla, la circuncisión no está vigente. ¿Cuál? ¿La del prepucio o la del corazón y los oídos? El prepucio, Porque ¿quién que no sea, que sea un incircunciso de oídos y de corazón puede entrar al cielo? ninguno. Entonces la gente viene y agarra la Biblia y dice, la circuncisión no está vigente. Eso es una frase barata que no saben entender de la Biblia. Entonces, John, La verdadera enseñanza, por ejemplo, en ese tema es, vea, hermanos, la circuncisión en Cristo sí está vigente. Y Él es el que circuncida, pero es de corazón y de oídos. Ya no es de la carne en el prepucio. Entiéndalo. Pero el que viene a enseñar doctrina dice que ya no está vigente. El que viene a enseñar doctrina dice, ya no hay sacerdocio. Pero el que enseña a Cristo dice, hay un sacerdocio en Cristo que es mayor. amén, amén, así es. El que no entiende dice, ya no hay templo y ya no hay sacrificios. Pero el que entiende la escritura dice, sí, nosotros somos templo y presentamos ofrendas de labios, de sacrificios que confiesen su nombre. Presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Ahora hay un entendimiento mayor. Entonces, no pueden decir que hay cosas que no están vigentes si no han leído la Biblia. No pueden decir que está. Hay falsos pastores, sí, pero hay verdaderos. Entonces, ustedes ya ahí pusieron un video. Aquí, vea, hermano, ese es un falso pastor que pide eso, ministra mal. ¿Saben reconocer cuando un pastor es verdadero? Porque si yo solo veo a los falsos, si nunca reconozco a los verdaderos, entonces, ¿qué? No tengo discernimiento. Porque el discernimiento no es malicia. La malicia de ver lo malo no es el discernimiento del espíritu. El discernimiento es distinguir entre el bien y el mal. Y si no sé cuál es lo bueno, dónde está lo bueno y dónde está lo malo, entonces no tengo discernimiento, tengo malicia. Entonces, John, así como en la circuncisión, ¿verdad? En la carne y la circuncisión en el corazón. Sabemos que la circuncisión de la carne es la del prepucio y la del corazón es la que hace Cristo en el corazón. Ahora, hablando sobre el tema del que estábamos, ¿verdad? Sobre el tema del diezmo, sabemos que el tema del diezmo era en la ley escrita, ¿verdad? Ahora se cumple espiritualmente en Cristo. Por eso dice la Escritura que Dios ama al dador alegre. Quiero creerlo, quiero pensar que así es. ¿Me equivoco? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios es el que circuncide el corazón? Ay, ay, ay. Déjeme recordar el texto. Deuteronomio 36. Amén. ¿Está en la ley escrita que Dios circuncida su corazón? Sí, Hay algo que no han logrado entender. La ley no cambia, solo que tiene un cumplimiento en Cristo. Del mismo texto de Deuteronomio 36, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, ¿quién es el que dice que lo va a hacer? Cristo, Dios. Sí, amén, Cristo. Por eso dice que Cristo circuncida nuestro corazón, porque proféticamente, ¿quién decía que lo iba a hacer? El Señor nuestro Dios. Entonces, cuando la gente no tiene un conocimiento completo, dice, es que eso era de la ley, ya no está a la letra.
Sí, Benja, la letra es la que me lleva a la circuncisión del corazón. No saben trazar a Pablo, lo explican mal, porque en Deuteronomio 36 ya está dicho. Y esa letra se está cumpliendo. La letra también tiene cumplimiento, no solo anulación. Hay que saber trazarlo. Ahí está en la letra escrito lo que se cumple por el Espíritu, porque la letra testifica del Espíritu. Amén, amén. Entonces, hermano, es una pregunta, no es para que se me altere, ¿no? La pregunta es, entonces Romanos capítulo 8, verso 2 dice, la ley dice, ¿cómo dice? Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven de la carne. Dice, sino que la ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Yo ya lo entiendo, pero yo quiero que lo explique para entenderlo mejor. Ajá. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta más amplia. ¿Qué es la ley? La ley, pues, hablando ampliamente, la ley es Dios, es Cristo. No. Entiendan la La ley. ley es pecado. Deme ejemplos de ley. Ahí lo dice, de hecho, en Romanos, ahí donde, si tú lees más adelante, hermano, te dice que el pecado vino por la ley. No se conocía que había pecado si la ley no te lo decía. Ahí mismo te lo explica en esa parte de Romanos. Dice Romanos 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí habla de la ley espiritual y la ley del pecado, que creo que fue la que quedó establecida, escrita, ¿no? Vuelvo a la pregunta. Denme ejemplos de ley. ¿Qué entienden ustedes por ley? Está la ley terrenal. La ley terrenal te condena. La ley si del haces lo mandamiento. malo. Por eso, la ley terrenal, por un ejemplo, la ley terrenal te condena si haces lo malo. Si robas vas preso, si matas vas preso. Es la ley terrenal. Sí, la ley del mandamiento, es la ley del mandamiento. Es un mandamiento que si no lo cumple, ¿verdad? Estaba escrito, estaba establecido. Entonces, cuando tú no cumples lo que está establecido, ¿verdad? Es pecado. Pero cuando viene Cristo, por medio de Cristo, por medio de la fe, Él nos libra de esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley ya se hace espiritual. Te voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en México y pongo una ley de que todas las personas que tengan 60 años, trabajen o no trabajen, aportaran al seguro o no aportaran al seguro, tienen derecho a una pensión de $200. ¿Esa ley es una obligación o es un derecho? Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Es derecho y obligación. Entonces, ¿la ley solo da mandamientos o también da derechos? Da derechos. ¿Qué se nos anuló? ¿Los derechos que nos beneficia la ley o los mandamientos que nos eran contrarios? ¿Cómo no te La alcanzo a pregunta escuchar no te bien? entendí. Dice que se abrogó la ley de los mandamientos que nos eran contrarios. O se abrogaron nuestros derechos. Creo que ya te entendí, porque por el cumplimiento de la ley uno tiene recompensa al cumplirla. Vamos a ver. Un derecho. La ley establece deberes, derechos y obligaciones. Hay cosas que se nos obligaban a hacer y habían beneficios que por ley son un resguardo de nuestras garantías. Jesús quitó las obligaciones, pero nos otorgó los beneficios. ¿Qué es lo que pasa cuando están leyendo a Pablo en Romanos? Que hablan pero no conocen porque tienen el texto como si la ley solo son mandamientos. Y les han dicho que la ley tiene 613 mandamientos, pero no es así. La ley también establece los derechos. Por ejemplo,
El derecho a que un hijo herede en ciudad amurallada es un derecho legal. Jesús les va a otorgar ese derecho legal. Sí, sí, porque todo es el cumplimiento en él, hermano. Entonces, ¿la ley tiene solo condenación para usted? No, también derecho, también derechos, ¿Qué fue lo que quitó Jesús? la ¿Las condenación. obligaciones o los derechos? Deuteronomio 28, ¿no? Las maldiciones de la desobediencia de la ley, ¿no? Que Así es. traía sobre el pueblo. Y nos dejó, pues, las recompensas de la ley, que ahí mismo dice en Deuteronomio 28. Amén, así es. Toda la gente dice que él abrogó la ley. No, No. de hecho, la escritura no enseña eso. Él abrogó Jesús lo que nos era dijo, yo no he venido a contrario. abrogar la ley. Él dijo que él abrogó los mandamientos, las cosas que nos eran contrarias, las que nosotros no podíamos cumplir, pero nos otorga plenamente todos los derechos que provienen de su cumplimiento. Por eso, cuando le pasas por Romanos, hay cosas que no entiendes, que no son obligaciones, son derechos que tenemos. Sí, Derechos a habitar en la ciudad amurallada. Por ejemplo, son consecuencias. Tenemos derechos a no ser castigados. ¿Por qué? Porque recibimos la corrección del hijo desobediente y atendimos la corrección. Si ahorita ustedes van a juicio y dicen, venga, vamos a latigar a Benjamín, y dicen, no, espérese. La ley dice que si él obedece a la voz de su padre, no lo pueden castigar. Y usted dice, sí, Jesús da testimonio de que se cumplió. Yo estoy obedeciendo a la voz de mi padre. Y la ley también es el fundamento para que ya usted no pueda ser condenado, porque la ley no solo condena. La ley es un instrumento de la justicia, pero la justicia trae condenación o redención. Pero a veces están hablando mal del texto, porque están hablando de una ley como si fuese toda de condenación. Y la Biblia de hecho, John, de hecho, Romanos capítulo 8, verso 1 lo dice bien claro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está bien claro, o sea, ahí lo explica bien. La condenación va a ser para los que andan en la carne. Y los que andan conforme al Espíritu, pues ya no hay condenación. Y lo que pasaba, yo pienso que lo que pasaba en el Antiguo Testamento es que muchas veces obedecían con pesadez la ley de Dios, ¿no? Por temor a un castigo o por temor a las consecuencias que les pudiera acarrear, porque tenían el entendimiento de lo que acarreaba, ¿no? Desobedecer el mandamiento de Dios por todo lo que Él había manifestado. Mas, sin embargo, ahora uno, a pesar de que no está uno con ese yugo de antes, ¿verdad? Uno ya obedece por amor los mandamientos de Dios. Tal como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y, o sea, se sigue refiriendo a amar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre, no matarás, ¿verdad? Amén. Siervo, adelante. hablemos de Romanos. ¿Cómo entendemos el tema de la ley? Porque ese es un tema, bueno, de los que más necesarios es para tener clara la obra de Cristo. Jesús dijo que él no vino a abolir la ley, pero Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. ¿Cómo ya no estamos bajo la ley sin que esté abolida la ley? Estamos en el Espíritu, en la ley del Espíritu, que es Cristo. Ya no estamos sujetos al primer pacto, ¿verdad? Sino a la ley del Espíritu ahora, que es en Cristo Jesús, en la fe. Más bien el yugo, hermano. Yo pienso que esto tiene que ver con el yugo, ¿verdad? Porque en la palabra también menciona el yugo de la ley, porque en el Antiguo Testamento era un yugo el que traían las personas encima, ¿no? Yo pienso que tiene que ver más con el yugo. Fue quitado el yugo,
dice la palabra que la unción, que los yugos se pudren a causa de la unción. En aquel entonces eh, las personas tenían que cumplir la ley para alcanzar salvación, pero era pesado el yugo para sus vidas. Ligero mi yugo y fácil mi carga. Les voy a hacer una pregunta, un ejemplo técnico para ver si lo ven. Ustedes conocen, por ejemplo, la historia de Venezuela, que es muy pública. ¿Qué es el error en Venezuela? ¿La ley del país o el régimen? Okay. La ley viene en votaciones. ¿Quién es el que manipula la ley? ¿El régimen o la ley por sí misma? Obvio, el régimen. Entonces, lo que no están entendiendo es lo que Pablo dice en Romanos. Pablo dice que la ley tiene un régimen corrupto. El régimen corrupto era la carne. Eso ha pasado todo el tiempo en el ser humano. El ser humano siempre, cuando hay leyes, llegan al poder un régimen corrupto y ese régimen corrupto comienza a manipular la ley. La ley sigue estando ahí. Porque el problema no es la ley. El problema es con el espíritu que se vive la ley. Entonces, él dice que ya no es bajo el régimen de la carne, sino bajo el régimen del espíritu. Cuando nosotros estamos bajo el régimen del espíritu de Cristo en nosotros, nuestra vida no se opone a la ley. ¿Por qué? Porque nosotros ahora sabemos que tenemos que ser castigados, sabemos que es correcto lo que la ley está mandando, y cuando ya usted está bajo el régimen del espíritu, usted no se resiste a la ley, ya no hay rebeldía. El régimen de la carne tiene rebeldía y se resiste a la ley y no la puede cumplir, no quiere entregar lo que tiene, no quiere dar. Vamos a ver, es lo mismo que pasa ahorita, era lo que estábamos hablando con el diezmo. Cuando una persona está pegada a la carne y dice, no, yo no le doy, no, ese no, y ese no me da testimonio y no quiero compartir, y no le da nada a nadie. Pero cuando una persona vive por el espíritu, comparte todo. Vea, usted llega a ver personas que es como Jesús lo dijo, como un joven rico, parten el plato de comida que tienen, se quitan algo. Usted ve a una persona que es capaz de quitarse los zapatos y regalarlos, de quitarse esto, de que viene y dice, qué lindo eso, le gusta, se lo regalo. O sea, tienen un régimen en su vida, en el espíritu, que no están apegados a nada y que entregan todo lo que tienen. Pero otros que están en la carne están pensando y siempre tienen el proyecto de lo que tengo que vivir yo. Pablo en Romanos no se está hablando de un cambio de ley, te está hablando de un cambio de régimen. Él dice que ya no nos regimos por el viejo hombre, por el viejo régimen de la carne, sino que por el nuevo régimen del espíritu. Y en términos legales, un cambio de régimen no es lo mismo que un cambio de ley. Un régimen correcto no ocupa cambiar las leyes, ocupa administrar correctamente las leyes que están. Amén. Ahí es donde está el error en la doctrina. Porque el nuevo pacto es reinscribir la ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Cuál ley? La misma, él no cambia. Él sigue aborreciendo a los adúlteros, a los mentirosos, a los fornicarios. Sigue diciendo que no heredan el reino de los cielos. Los mismos que estaban condenados antes, los mentirosos. No hubo un cambio. Simplemente es un régimen para que ya usted ahora no sea llevado hacia los deseos de la carne. ¿Me explico? Amén, así es. Correctamente. Amén, amén, entendible. Muy bien. Excelente. Yo pensé que era más tarde. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí, John? Con tu debate de los pastores, como 2 horas y media, 3. Con tu debate. Fíjate lo que hace, John, ¿eh? Deja a los pastores, muchachos, deja a los pastores. Vea, es más, les voy a decir, ¿quieren que vayamos profundo a ese tema para que lo entiendan? Porque ese tema es delicadísimo tocarlo. Pero es necesario que se hable, John. Tú sabes bien que es necesario. Y no nomás una vez, y no, todas las veces necesarias que sean. Se tiene que hablar, John.
Les voy a explicar algo que nunca les han explicado de ese tema. A Usted- ver, ajá. Ustedes saben por Escuchamos. qué el Señor permite que eso suceda. Les voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe por qué el Señor permite que eso suceda con ese diezmo en esas iglesias? Esa Para era una pregunta conocer muy los técnica, lobos ¿verdad? rapaces, para conocer los lobos rapaces, digo yo. Nah, no es por eso. No, tampoco es por eso. ¿Por qué permite que suceda que Para se que se robe? haga la apostasía. No, tampoco es por eso. Pues el cumplimiento de la palabra de Dios, porque así está escrito. Para que se cumpla lo que está en 1 Timoteo 6, 3, 4 y 5. No, tampoco es por eso. Porque ahí dice que No, tampoco es por eso. a ver, ¿Qué, escuchamos entonces. qué sucede con el diezmo? ¿Por qué solo Cristo puede tomar el diezmo? Porque Eres solo un es sacerdote. administrador. Solo él sabe administrarlo bien. No es codicioso, no es envidioso. No, no es por eso. Es porque el diezmo tiene una consecuencia en él. Tiene una consecuencia muy, muy, muy dura. Dice que el que toma el diezmo junto con el diezmo toma el pecado del pueblo. Amén, es cierto, es cierto. Ya lo habías explicado. Yo no había escuchado eso. A ver, explíquenmelo a mí. porque Dale el yo- texto, John, para que lo... Ya te muestro el capítulo. Dios le dice así, que el diezmo va a ser del sacerdocio, porque el sacerdocio carga con el pecado del pueblo. Entonces, Él lo permite en la redención por medio de Cristo. Cristo tiene toda la autoridad para tomar el diezmo, porque ¿quién es el único que carga con todo el pecado de la humanidad? Cristo. Cristo, hermano, John. ¿Qué pasa cuando esos pastores toman el diezmo del pueblo? Pues no saben, yo creo que no saben ni lo que se están echando encima. No, no saben, pero ¿cuál es la regla? Que el que toma el diezmo, ¿qué toma junto con el diezmo? Los pecados. Los pecados del pueblo. Entonces, ¿cómo van a tomar los pecados del pueblo a personas humanas, hermano John? Si Ajá, sabemos que hay un solo sacrificio. Ellos no pueden redimirlos, pero ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la consecuencia del juicio? Los pecados del pueblo. La condenación, el pecado mata. Tremendo. No lo había visto así, John. Pero para que se salve el pueblo, ¿a quién condenan? A Cristo. Sí, pero entiende, Cristo pasó por esa etapa y Él carga nuestros pecados, solo Él puede. Pero estos tipos, lo que no entienden es lo que están haciendo. Cuando ellos toman el diezmo del pueblo, junto con el diezmo se toma el pecado del pueblo. Porque ellos se llenan de avaricia, de codicia y se comienzan a contaminar y están perdidos. Porque ellos cargan el pecado, pero ellos no lo pueden redimir. Amén. Carga del pecado. ¿Sí? La regla es esta. La regla es, el que toma el diezmo carga con el pecado del pueblo. En Cristo Jesús no hay problema porque Jesús puede tomar el pecado de toda la humanidad, cargarlo en él y redimirlo. Pero esos hombres mortales no pueden redimir el pecado. ¿Qué pasa cuando ellos lo toman sobre ellos pero no lo pueden redimir? Hay condenación. Y cuando mueren, no vienen un demonio, vienen legiones de demonios por ellos. Yo guardo. Por eso es que a los pastores en una enseñanza clara se les dice, venga acá, vea. Usted no puede tomar el diezmo porque hay una responsabilidad que usted no puede cargar. Usted no puede cargar con el pecado del pueblo.
Y la ley lo establece claramente, que el diezmo es lo que le corresponde al sumo sacerdote por su trabajo de cargar con los pecados del pueblo. ¿Por qué usted ahorita no se lo puede quitar a Cristo? Porque Cristo es el sumo sacerdote y Él es el que carga con nuestros pecados. Él es el único que puede hacer esa redención. A Él le corresponde. Porque ellos se llenan de glotonería, se llenan de avaricia en sus corazones y completamente se comienzan a perder, comienzan a irse a las riquezas del mundo y a un montón de cosas. Porque cada vez que las personas le dan el diezmo, ¿qué le están entregando a ese hombre con el diezmo? La condenación. Santo. Él los está acumulando. Veamos el diezmo en los sacerdotes. Lo vamos a ver en Deuteronomio. Él lo dice clara y específicamente. Ahí sigan dando el diezmo entonces. Yo paso. Yo doy la ofrenda. Pero es una persona que entiende todo el tema completo y dice, no, el diezmo es en Cristo. Se lo doy a Él. ¿Por qué? Porque cuando Él lo da por recibido, Él lo reparte entre las viudas, los huérfanos y los necesitados. Jesús dio el trazo correcto. Él dijo, ok, me lo van a dar a mí, lo entregan de esta forma, se cumple todo el propósito de la ley. Él carga el pecado y lo transforma para bendición. Carga el pecado de la consecuencia del pueblo y transforma en bendición para los necesitados. Eso solo lo puede hacer Cristo, eso no lo puede hacer ningún pastor. Ya se los voy a mostrar, George. Así es que si usted le dice a su pastor que usted le está dando el diezmo, usted no es que lo ama, usted sabe que lo está condenando, ¿verdad? En el Antiguo Bien. Testamento habían tres diferentes diezmos, ¿no? El diezmo que se da a los levitas, el diezmo que se da al sacerdote y el diezmo que el sacerdote da a los pobres. No son tres diezmos. Es de lo mismo que él recibe de las ofrendas y los diezmos, él lo va a compartir y él lo va a administrar. Ellos no eran, por ejemplo, los levitas no son dueños de territorios, ellos no tienen ni casas, ni lugares de esos. Vamos a leer los textos para poderlo ver. Vamos a ir a Deuteronomio. Él lo dice cuando establece el diezmo para los levitas. Lo que pasa es que hay gente que lee solo los textos que quiere leer, no lee todos los textos donde están establecidos todos los detalles de cómo se va a cumplir. Mira, ya se los voy a leer para que ustedes vean ese capítulo completo. Él lo dice directamente. ¿Por qué da el diezmo? Te ayudo a leer si quieres. Voy. Es que la gente, ustedes saben que para que no les quede duda, el pacto renovado es de la ley. Sí, lean Deuteronomio 10. ¿Cómo se llama ese capítulo? La ley tiene, por ley está establecido que el pacto se puede renovar, ¿verdad? Por aquello de que digan el nuevo pacto, el pacto renovado, que fue el que Jesús hizo en la cruz, estaba también en la ley. Hay gente que por eso es que hablan de los temas de la ley y a veces no ven todos los detalles que están. Entonces, si el renovar el pacto no es parte de la ley, Jesús al renovar el pacto no es un acto ilegal, hizo un nuevo pacto que la ley le permitía renovar. ¿Entienden eso? La ley le permitía renovarlo. Literalmente la ley le permitía renovar el pacto. La porción de los levitas, pero si ya casi llegamos. Sobre el diezmo. Es que en la Biblia hay muchos detalles de la ley. Cuando Jesús viene y él no incumplió la ley. Él cumple la ley porque la ley le permite renovar el pacto. Entonces, Dios se lo dice, este es el nuevo pacto que voy a hacer, es un nuevo pacto, pero el nuevo pacto tiene una base legal. Yo tengo una pregunta sobre eso. Si renueva el pacto, entonces puede añadir un nuevo mandamiento. Es un nuevo pacto.
Él puede hacer un nuevo pacto. La ley se lo permite. Pero Le la pro- pregunta que te hizo Adán, John, es que si puede añadir un nuevo mandamiento. Es un nuevo pacto. ¿Sí? Tiene mejores promesas. De hecho, Jesús lo dijo, John. Un nuevo mandamiento os doy, dijo, ¿verdad? Sí, Pablo les dijo, es un nuevo, un pacto sobre mejores promesas. Las promesas están mejoradas. Ahora, ese tema es más amplio, pero vamos a ver, por eso es que hay que poder saber leer la Biblia y ver lo que la Biblia dice, porque el nuevo pacto es un aspecto legal. O sea, que Jesús, inclusive al hacer un nuevo pacto, cumplió la ley. La misma ley le permitía esa renovación de pacto. Amén. Pero la gente cree como que él vino por sobre la ley a establecer un nuevo pacto. Y no vino sobre la ley. Basado en la misma ley, renovó el pacto. Por eso les estaba mostrando que la ley establece que se puede renovar el pacto. Entonces la gente dice unas cosas que usted cuando los oye hablar, usted dice, pero ¿de qué hablan? Como dice el texto que estás buscando, hermano John. Espera, que estoy buscando una parte del texto, en la parte donde dice exactamente que el sostenimiento de los levitas aquí, para ver. Y aquí al Ok, nuevo pacto. número 18, ese capítulo que quiero leer, sostenimiento de sacerdotes y levitas. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. ¿Cuál era el trabajo de Aarón? Llevar el pecado del santuario. Ajá. Llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos, contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Qué cargaban con el sacerdocio? ¿Era un qué? Sí, el pecado. Oiga lo que les dice. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Ellos tienen que cargar con el pecado. Llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos, contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿A quién se lo otorgó? Sacerdote. Ok. Aarón. Entonces, es Aarón y sus hijos. Sí, porque era eran sacerdotes todos. Sí, pero recuerda que los sacerdotes son unos y los levitas son otros. No todos los levitas son sacerdotes y no todos los que eran de Leví llegaban a ser descendientes de Aarón. Recuerdan que Leví tuvo 3 hijos. Ok, de la descendencia por el orden de Aarón viene el sacerdocio, pero hay más levitas. Esos otros eran levitas, pero no sacerdotes. La gente confunde. El sacerdocio estaba sobre Aarón y sus hijos, no sobre los levitas. Los levitas fueron pago por el sacerdocio. Y Dios los tomó para ayuda al sacerdocio. Los levitas en sí mismos no son sacerdotes, son ayudantes de sacerdotes. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿no fueron constituidos los levitas adoradores ni sacerdotes, sino solamente los descendientes de Aarón? En Aarón. Es que recuerda que Leví, la descendencia de Leví, en Aarón lleva el sacerdocio. Y el resto de levitas son ayudantes. Ahora le dice a él, a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviráis delante del tabernáculo. Entonces dice, Aarón y sus hijos sirven delante del tabernáculo. ¿Y los levitas a quiénes servían? Al Aarón. templo. Aarón. Aarón. Aarón y sus hijos sirven al templo. ¿Y los levitas a quiénes sirven? Aarón. Porque los levitas son de pago por el sacerdocio, Aarón y sus hijos. Los levitas son los ayudantes de los sacerdotes, no son los sacerdotes. Los levitas sacerdotes son la descendencia de Aarón. Ya Eso íbamos fue, más en... eso fue cortado con Leví, ¿no? Cuando el Señor maldijo a Leví porque no reprendió a sus hijos. ¿No fue ahí cortado eso? Eso, vamos a ver, en Leví,
hubo algún detalle y fue cuando Judá y Leví sacrificaron bueyes. Entonces después vino una consecuencia de lo que le tocaba hacer a Judá y de lo que tocaba hacer a Leví. Y Leví quedó con la parte de los sacrificios desde ese momento. Pero los sacrificios en el sacerdocio quedaron en Aarón. No quedó de la descendencia de Aarón. Por ejemplo, Moisés es levita, pero Moisés no es sacerdote. El hijo de Moisés, Gerson, es levita, pero no sacerdote, porque el sacerdocio viene por Aarón. Por eso es el sacerdocio arónico, que es levita, Pero, John, pero por Aarón. pero si hay sacerdocio levítico, ¿verdad, John? Deuteronomio habla de eso. En Aarón. En Aarón. En Aarón. Ah, ok. Es como que yo le diga a ustedes, hay reinado en David, ¿cierto? Amén. Pero en David va teniendo una descendencia. David, Salomón, los hijos de Salomón. No hay descendencia de reinado en todos los hijos. Es igual el sacerdocio. El sacerdocio levítico es por Aarón, no por todos los levitas. No cualquier todos los levitas servían el templo, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Entienden esa distinción? Amén, amén. De Aarón. Ajá. Dice, tú y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te sirvan, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo, y guardarán y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. O sea, los levitas podían ayudar al sacerdocio, pero los levitas no tocaban los instrumentos. Los únicos que tocaban los instrumentos eran Aarón y sus hijos. ¿Vieron el detalle que los levitas, los de la tribu de Leví, no pueden tocar los instrumentos, solo Aarón y sus hijos? Sí, amén. Ok. Dice así. Y se juntarán contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se va a acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga mal la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí que yo he tomado a vuestros hermanos levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo adentro, y ministraréis. O sea, que el velo adentro y el ministrar en el tabernáculo era de los hijos de Aarón y de sus hijos, no de los levitas. Los levitas no podían tocar los instrumentos y el sacerdocio era arónico de Leví, pero por Aarón. Los levitas eran instrumentos para el cumplimiento del propósito de Aarón y sus hijos. Dice, y yo os he dado en don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí que yo ya te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas sagradas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me ha de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comeréis, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Eso también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio, que en tu casa comerá de ellas. De aceite. John, Ah, me perdí. ¿En qué texto, en verso vas? voy por el 11. Ah, ok. ¿Se los dio al sacerdocio o se lo dio a Aarón? Aarón. Ajá. Todas las ofrendas le pertenecían al sumo sacerdote, le pertenecían a Aarón. Amén. Dice, de aceite, de mosto y de trigo, lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales serán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellos. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecen a Jehová, así hombres como animales, será tuyo. Pero harás que se redime el primogénito del hombre.
también ha de redimir el primogénito del animal inmundo. Y sigue. O sea, los primogénitos eran ¿de quién? De Aarón, del sumo sacerdote. Pero los podían redimir. Se dice, son tuyos, pero no te los dejes. Deje que los rediman. Y él les dice cómo los van a redimir. Y dice más adelante. Vamos a ver aquí. Pim, pim. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, verso 21, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿De quién son todos los diezmos? De los hijos de Leví, ¿cierto? Por heredad, por cuanto sirven al ministerio en el tabernáculo de reunión. Pero él les dijo al principio, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Él les da el diezmo por el servicio de cargar el pecado. La pregunta es, si el diezmo es para Aarón por el servicio de cargar el pecado, ¿ya ahora entienden por qué solo en Cristo se puede cumplir? Amén, hermano. Porque Él fue el que nos redime. ¿Quién es el único que puede cargar nuestros pecados? Cristo. Amén, amén. Cristo. Entonces, el diezmo tiene un propósito. No es solo darlo, no. Es que el que recibe el diezmo tiene que tener la capacidad de cargar con el pecado. Por eso sabemos que ningún pastor puede hacerlo, solo Cristo. Y la única forma de que le llegue a Cristo es que Él lo comparte con los necesitados, las viudas, los huérfanos, si es en Cristo. ¿Por qué no se le puede quitar a Cristo? Porque es el único que carga el pecado. Tiene un orden, es en Él, por Él y para Él. Entonces la gente tiene que entenderlo. Ahora, eso no quita que Dios bendice al dador alegre y que el cristiano vive para dar. Son dos temas que caminan juntos, pero hay que entenderlos bien. Amén. Yo tengo una pregunta. Entonces, dime. Disculpa tanta preguntadera. No, es bueno preguntar, hermano. Si el diezmo ahora pasa a los necesitados, a los hambrientos, ¿verdad? ¿No están ellos cargando con maldición entonces del pecado, como lo hacía el sacerdote? No, porque el sacerdote, ¿qué hacía? Lo toma él, y él, por medio del sacrificio y el servicio en el templo, lo purifica y lo comparte. Porque solo Jesús lo puede hacer. ¿Quién es el único que puede purificar todo y cargar con el pecado y limpiar del pecado? Listo. Por eso tienen que pasar primero por él. Hermano, yo Y otra él pregunta. lo distribuye. No es que el que lo recibió finalmente. Por eso Cristo le dijo, el que lo da al pobre me lo está dando a mí. Y él se está haciendo responsable de que quien lo está recibiendo, ¿quién es él? ¿Quién? Él. ¿Me explico? Hermano, yo. Por eso se bendice primero el diezmo, ¿no? Para que así pueda ser de bendición, entonces. Así lo Hermano, entendí. Usted le dice, mira, yo te voy a dar esto en el nombre de Jesús. Sí. Ok, muy bien, ya ok. entendí. Amén. La pregunta Gracias. que yo quería hacer era sobre esa posición, ¿verdad? De que se le da a las viudas y a los huérfanos. Pero, A los extranjeros, ¿qué a hay los con las necesitados, a qué- los que están en la cárcel. sí, amén. ¿Qué hay con las personas que no creen en Jesús y reciben de parte de un hermano una ofrenda considerando el diezmo, ¿verdad? Ellos no son sacerdotes. Es que tú no le estás dando, es que ahí está donde está el problema. Vamos a ver. Cuando yo vengo le doy a una persona, independientemente de que él crea en Jesús o no, yo le digo, vea, yo le voy a dar a usted esto en nombre de Cristo. Todo lo que hacéis de hecho y de palabra, hacerlo en el nombre. De Jesús. Amén. Entonces yo vengo y te digo, mira, Benja, yo te voy a dar esto en el nombre de Jesús. ¿Yo lo estoy llevando en nombre de quién? Cristo del sacerdote. Amén. Ok, entonces yo lo estoy dando en nombre de a quien le corresponde
¿A quién corresponde entregarlo realmente? ¿De quién es toda la honra y toda la gloria? A Cristo, hermano. Amén. Sí, Y amén. Por yo eso lo hago. yo a veces cuando yo ofrezco algo, ¿verdad? Yo digo, Dios puso en mi corazón esto. O sea, Jesús puso en mi corazón esto y ya lo comparto. ¿Sí? Entonces, pues sí, amén, Por amén. eso, por eso el requisito es que la gente no entiende de la importancia del nombre de Cristo. Todo se tiene que hacer en el nombre de Él, porque hay cosas que estamos haciendo que son atribuibles solo a Él. Entonces yo, por ejemplo, le digo a una persona, vea, yo te voy a bendecir en el nombre de Jesús. Él puso en mi corazón entregarte esto. Agradécele a quién. A Cristo, A Cristo. Dale la honra y la gloria a quién. a Cristo, a Dios. Y cuando yo estoy delante de Cristo, yo, Señor, conforme tu espíritu me guió, yo cumplí con lo que tú pusiste en mi corazón y lo entregué en nombre tuyo. Amén. Entonces, por esa razón fue reprendido Pedro con el lienzo, ¿no? Cuando le dijo el Señor, mata y come. Y él dijo, no, Señor, yo jamás he comido nada inmundo. Y el Señor le dijo, no digas inmundo lo que yo ya santifiqué. Ajá. Es por eso Pablo dice en Romanos después que para el que algo es inmundo, para él lo es, porque sabe que todas las cosas son puras. Porque Hermano ya John, Jesús, ahí están haciendo un reconcilió comentario, el mundo con Olimpia. consigo mismo. Olimpia está haciendo un comentario, dice, el diezmo es para aprender a temer. No, ¿verdad? ¿O sí? No, es que el diezmo, cuando Dios establece, por ejemplo, el sacerdocio, es por el reconocimiento de la redención del pecado y por el reconocimiento del ministerio del sumo sacerdote, para que es sustento de él. Entonces, ¿cómo se sustenta el reino de los cielos? Se sustenta con lo que le corresponde a Cristo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a bendecir a las personas y le damos a quien pone en nuestro corazón, la multiplicación y la bendición que proviene de él se da. Nosotros somos en este caso los levitas, que vamos y compartimos lo que le corresponde a él conforme a lo que él determinó. ¿Cómo ve la gente la multiplicación? ¿A qué hora? Ya, apenas va a ser. A las 9, ahorita, 9 de la mañana. Sí, ¿a qué horas? Yo voy en un ratito, dime. Ya, de una, bueno, me termino el tema y te voy a acompañar en un momento. Nosotros estamos cumpliendo el propósito, me explico, estamos haciéndolo en nombre de Él, por Él y para Él, honrando su ministerio. ¿Entienden el mensaje cómo se termina cumpliendo en Él? Verdaderamente. Nosotros servimos al sacerdocio de Cristo. Nosotros somos siervos del sumo sacerdote. Nosotros somos esos levitas que en su nombre vamos y entregamos. Entonces iba y se llevaba a la ciudad de refugio, se lleva a los necesitados y se reparte entre el pueblo. Nosotros bendecimos a los hermanos, a los que están en necesidad, los sustentamos, pero no nos glorificamos a nosotros mismos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y de hecho, cuando sanaron al que estaba en el templo, en la hermosa, ¿verdad? Él quiso glorificar a los apóstoles y él les dijo, no, nosotros no hicimos nada por nuestra propia mano, sino fue Jesús haciéndolo. Entonces, y les enseñó que tenían que glorificar a Dios. A Jesús. Amén. Por eso es que todo lo que hace se hace, de hecho y de palabra, glorificando al Señor Jesús, porque todo se hace en el nombre del Señor su Dios. Y ahora que nosotros lo hacemos en nombre de Cristo, Él también es ese sacerdote que es el que bendice. La bendición, nosotros administramos lo que es de Él y compartimos con los demás lo que es de Él. Tenemos un corazón limpio y puro porque compartimos todo lo que Él ponga en nuestro corazón. No nos resistimos a quien Él quiera bendecir y nosotros somos instrumentos de su justicia. ¿Me explico? Amén, así es. Mira, es que desde ayer me había comprometido para hermano, un debate contemplario. Yo creí que era en la mañana, creí que era a las 9:30 y yo como loco en la mañana, qué raro, No. templario no apareció. Y era ahorita en la noche. Son 63 personas que tienes aquí, hermano. Sí. Analiza eso. Sí, yo voy a seguir en el perfil y voy a ir a conectarme al debate. Ellos pueden seguir. Es que desde ayer templario me había pedido que lo acompañara y dice que nosotros tenemos que cumplir con lo que nos comprometemos. Ustedes saben que yo siempre estoy aquí, Vámonos, pero pues, vámonos para allá.
Vamos a ir y quién sabe, quién quita y allá mucha gente también conozca de Jesús y se le quiebren los argumentos. Amén, adelante, confiando en el Señor. Vámonos pues. Bueno, Dios te bendiga, brother. no, dime, a ver, ¿es rápida o es complicada? Es que Él nos hizo reyes y sacerdotes, no levitas. Él no nos hizo levitas. Él no nos hizo siervos del sacerdocio. Nos hizo sacerdotes. Entonces nosotros somos los hijos como los hijos de Aarón. Nosotros somos sacerdotes puros. No somos no somos levitas. ¿Me explico? Los que sí tocan los utensilios son los hijos del sumo sacerdote. Sí, tú eres hijo del sumo sacerdote. Ah, ve, es que por eso él está hablando de su descendencia directa, como el hijo del rey. Sí puede servir en el templo y tocar los utensilios porque son Aarón y sus hijos. En este caso, el sumo sacerdote y sus hijos. Tú eres hijo del Hermano sumo John, pero el templo somos nosotros. Por eso se rompió el velo. Sí, pero nosotros sí está el oficio porque nosotros somos los hijos. Nosotros no somos los levitas. Nosotros somos los hijos del sumo sacerdote. Ah, no, me refiero a cómo va a tocar los utensilios si nosotros somos el templo. Pero es que el tocar los utensilios es parte del servicio. El tocar los utensilios es lavarlos en el agua, tocar el lavacro, presentar a la gente en el altar para Cristo. Es un servicio que acompaña al sumo sacerdote en todo momento. Amén, Porque recuerda Sebas. que el que siempre está vigente en el templo es el sumo sacerdote, ¿verdad? Dice el hermano Sebas, y él también es un utensilio, amén, así es. Somos utensilios. Sebas es un vaso de barro. No, de barro no, de bronce que no se quiebra. De barro somos, Eva, porque ahí dijo el Señor Jesucristo que ahí tengo esos tesoros en vasos de barro. Sí, pero por la fe, bronce. Sigan el perfil del templario, ahí donde esté el templario, ahí es donde voy. Nada más tengo que desconectarme. Más sigue Si no, John, después- hermano. Los levitas son de la tribu, pero no son hijos. Son siervos, pero no hijos. En cambio, los sacerdotes son hijos. Está Aarón. Aarón es el padre. Los levitas son sus hermanos, pero no sus hijos. Lo reconocen como hermanos, pero no como hijos. Y saben que él es su señor, pero no es su padre. Los hijos de Aarón son los que son hijos. Para ellos, el sacerdote, el sumo sacerdote, es su padre y su señor. Y pasa un dato. Amén. También Vámonos, son pues. corderos. También son Dale, todos pura corderos vida. acá. Son todos Vámonos, corderos hermanos. acá. Bueno, nos hablamos en un rato. Chao. Dale pura vida. Bendiciones, saludos para todos. Paz de Vámonos, Cristo, descansen. vámonos. Ay, perdón, espérate, no se vayan. Paz de